En diciembre de 1946, una flota de guerra estadounidense comenzó a avanzar hacia el lugar más aislado del planeta. 13 barcos, un portaaviones, submarinos, decenas de aeronaves y aproximadamente 4.700 hombres fueron enviados a la Antártida, bajo el mando de uno de los oficiales navales más experimentados de Estados Unidos. El nombre de aquella misión era Operación High Jump. Oficialmente debían construir una base, probar equipamiento militar y fotografiar enormes regiones del continente. Sin embargo, la expedición, que debía permanecer entre 6 y 8 meses, terminó mucho antes de completar todos sus objetivos. Durante la operación, un avión desapareció, varios hombres murieron y parte del material fotográfico obtenido quedó prácticamente inutilizable. Pocos días después de abandonar la Antártida, el almirante Richard Byrd lanzó una inquietante advertencia. Estados Unidos debía prepararse para la posibilidad de ser atacado por aeronaves que llegaran desde las regiones polares. ¿Qué esperaba encontrar realmente la Armada estadounidense bajo el hielo? ¿Y qué ocurrió allí para que la mayor expedición antártica de la historia terminara rodeada de secretos? En 1946, la Antártida todavía era un enorme espacio en blanco. Gran parte de sus costas no habían sido cartografiadas correctamente y extensas regiones del interior jamás habían sido observadas directamente por seres humanos. La Segunda Guerra Mundial acababa de terminar. Estados Unidos había demostrado el poder de las armas atómicas y una nueva rivalidad comenzaba a formarse entre Washington y la Unión Soviética. En ese escenario apareció High Jump, cuyo nombre oficial era Programa de Desarrollos Antárticos de la Armada de Estados Unidos. La misión fue organizada por el famoso explorador polar Richard Evelyn Byrd y fue comandada navalmente por el almirante Richard Cruzen. Entre sus objetivos documentados estaban construir la base Little America 4, entrenar personal, probar vehículos y comprobar si era posible mantener instalaciones permanentes en la Antártida. También existía un objetivo relacionado con la seguridad nacional: reforzar la presencia estadounidense en un continente disputado por varias potencias y reunir información útil para futuras operaciones militares en regiones polares. Parte de ese interés territorial permaneció clasificado durante años. No era simplemente una excursión científica, era una operación naval a escala de guerra. La fuerza fue dividida en varios grupos que debían aproximarse al continente desde diferentes direcciones. La expedición reunió 13 barcos, 23 aeronaves y cerca de 4.700 hombres. Fue la mayor operación naval realizada hasta entonces en la Antártida y fue organizada con una velocidad sorprendente. La flota principal comenzó a desplazarse apenas 7 semanas después de recibir la orden. Entre sus principales embarcaciones se encontraban rompehielos, destructores, buques de suministro, un submarino y el portaaviones USS Philippine Sea. La cantidad de hombres y material planteaba una pregunta inevitable: ¿por qué enviar semejante fuerza a un continente donde supuestamente no existía ningún enemigo? La respuesta podría encontrarse algunos años antes en una expedición realizada por la Alemania nazi. Entre 1938 y 1939, Alemania envió el buque Schwabenland a una región antártica conocida como Tierra de la Reina Maud. Sus aviones sobrevolaron y fotografiaron una enorme extensión del continente. La zona recibió el nombre de Nueva Suabia. La existencia de esta expedición es totalmente real. Alemania tenía intereses económicos, territoriales y estratégicos en la región, y sus aeronaves cartografiaron sectores de las costas de la Princesa Marta y la Princesa Astrid. Después de la derrota alemana comenzaron a circular historias sobre oficiales, científicos y submarinos que habrían escapado hacia el sur. Dos submarinos alemanes, el U-Boat 530 y el U-Boat 977, aparecieron meses después de la rendición en Argentina. Su llegada tardía alimentó la teoría de que antes habían transportado personas, documentos o tecnología hacia algún punto oculto en la Antártida.
De esa historia nació la leyenda de la base 211, una instalación alemana construida dentro de cavernas calentadas geotérmicamente bajo el hielo antártico. Según esta teoría, la operación High Jump no habría sido enviada únicamente para realizar mapas. Su verdadero objetivo habría sido localizar aquella base, recuperar su tecnología o destruirla antes de que otra potencia pudiera encontrarla. La presencia de un portaaviones, destructores, bombarderos y miles de soldados encajaba perfectamente con una misión preparada para encontrar algo capaz de defenderse. El 30 de diciembre de 1946, uno de los hidroaviones de la expedición, identificado como George 1, despegó para realizar un vuelo de reconocimiento. En su interior viajaban 9 hombres. Mientras avanzaban sobre una región prácticamente desconocida, la aeronave golpeó una elevación oculta por la nieve y se estrelló en la isla Thurston. 3 tripulantes murieron, los otros 6 sobrevivieron durante 13 días en condiciones extremas hasta ser localizados y rescatados. El accidente está documentado y se convirtió en el episodio más mortal de la operación. Algunas versiones de este accidente hablan de fallos repentinos en los instrumentos, otras sostienen que los aviones estadounidenses encontraron una resistencia inesperada sobre el continente, objetos capaces de desplazarse a velocidades imposibles y atacar desde el aire antes de desaparecer entre las montañas. En estas historias aparecen aeronaves con forma de disco, desarrolladas a partir de proyectos alemanes y operadas desde instalaciones ocultas bajo el hielo. High Jump habría llegado esperando encontrar una base abandonada, en su lugar habría encontrado una base todavía activa. Durante los vuelos de reconocimiento, los pilotos también encontraron algo completamente real que parecía imposible dentro de la Antártida. Una región de roca expuesta, lagos y superficies parcialmente libres de hielo. La zona fue bautizada como Bunker Hills, en honor al piloto que lo observó desde el aire. Aquel descubrimiento ayudó posteriormente a decidir dónde podían construirse nuevas instalaciones antárticas. Para quienes creían en la base 211, aquel paisaje representaba una pista. Si existían regiones libres de hielo, agua líquida y actividad geotérmica, también podían existir sistemas de cavernas capaces de albergar instalaciones ocultas. La teoría más extrema fue todavía más lejos. La Antártida no escondería solamente una base militar, sino una de las entradas hacia un mundo situado bajo la superficie terrestre. Según los relatos relacionados con la Tierra Hueca, Byrd habría sobrevolado una abertura polar y encontrado un territorio cálido, iluminado y habitado por una civilización tecnológicamente superior. Un diario atribuido a este almirante describe montañas desconocidas, vegetación, animales que parecían mamuts y aeronaves que tomaron el control de su avión antes de conducirlo hacia una ciudad subterránea. La historia quedó unida para siempre a su nombre y convirtió a High Jump en una de las operaciones militares más discutidas del siglo XX. En esta misión se realizaron 47 vuelos fotográficos entre sus grupos oriental y occidental. Miles de kilómetros cuadrados fueron observados desde el aire, incluyendo regiones que ningún ser humano había visto anteriormente. Sin embargo, una gran parte de las imágenes terminó archivada. Las fotografías tenían buena calidad, pero muchas no fueron identificadas correctamente durante los vuelos. Los cartógrafos recibieron imágenes de montañas, costas y glaciares sin poder determinar con precisión qué lugar estaban observando. Al año siguiente, Estados Unidos tuvo que organizar la Operación Windmill para establecer puntos de control sobre el terreno y tratar de aprovechar parte del material obtenido. La explicación técnica habla de errores de navegación y anotación. Dentro del misterio de esta operación, aquellas fotografías representan otra posibilidad, imágenes de lugares que no debían aparecer en los mapas públicos, instalaciones bajo las montañas, entradas abiertas en el hielo o regiones cuya existencia habría alterado todo lo que se conoce sobre la Antártida. La operación High Jump estaba programada para durar entre 6 y 8 meses. La fase principal de la expedición terminó después de una breve temporada antártica y sin completar todos sus objetivos de cartografía. El clima estaba empeorando, el invierno se acercaba y operar en aquellas condiciones se había vuelto demasiado peligroso. La Armada comenzó a retirar sus fuerzas entre febrero y marzo de 1947. El 5 de marzo de ese mismo año, Byrd concedió una entrevista publicada por el periódico chileno El Mercurio. Allí advirtió que en una futura guerra, Estados Unidos podría ser atacado por aeronaves capaces de aproximarse a través de uno o ambos polos.
También afirmó que las regiones polares ya no podían considerarse barreras naturales capaces de proteger a un país. Byrd hablaba de una nueva realidad militar en la que bombardeos enemigos podían utilizar rutas polares. Sin embargo, sus palabras aparecieron inmediatamente después de regresar de una misión envuelta en accidentes, objetivos incompletos y descubrimientos que nunca fueron explicados completamente al público. Para algunos, aquella entrevista no fue una reflexión sobre una guerra futura, fue una advertencia sobre algo que ya habían encontrado. La operación High Jump existió y tiene registros oficiales públicos y otros que están clasificados. La flota fue enviada, los vuelos se realizaron, los hombres murieron y numerosas regiones antárticas fueron fotografiadas por primera vez. También es real que la expedición alemana había explorado Nueva Suabia años antes, que Byrd regresó antes de completar todos sus objetivos y que después advirtió sobre amenazas capaces de llegar desde las regiones polares. Lo que ocurrió lejos de las cámaras permanece enterrado entre documentos militares, testimonios fragmentados y miles de kilómetros de hielo. Tal vez High Jump solo fue una expedición demasiado grande, organizada demasiado rápido y derrotada por uno de los lugares más hostiles de la Tierra. O tal vez la Armada estadounidense llegó a la Antártida buscando los restos de un enemigo vencido y descubrió que bajo el hielo alguien seguía esperando. La Antártida todavía guarda la mayor parte de su territorio bajo kilómetros de hielo, y en un continente donde casi todo permanece oculto, la ausencia de pruebas no siempre consigue terminar con una historia. A veces, solo consigue hacerla más grande. Soy Noctos y nos vemos en el próximo expediente.